Hola, ¿qué tal amigos? Estoy aquí de nuevo con ustedes y estoy haciendo este video porque me gustaría platicar con ustedes un poco sobre la religión, y esto ha venido a mi mente por los tiempos que estamos viviendo, especialmente por ahora, lo de la pandemia. Y la verdad es que pues me he preguntado cuántos de nosotros, cuántos de ustedes creen en Dios, si la religión que practican ustedes la practican al 100 o más o menos, o cómo consideran. En lo personal, a nosotros siempre mi mami y mi papi nos inculcaron la religión católica. Nosotros nunca fuimos de que íbamos a misa cada 8 días o de seguir la religión católica al 100%. En realidad, pues no. Sí íbamos a misa de vez en cuando, en fiestas, a lo mejor en las fiestas del barrio y todo eso, porque ahí en Iztapalapa pues la gente es muy dada a festejar a los santos, a festejar a la Virgen del barrio y esas cosas. Y pues nos gustaba andar en eso, nos gustaba hacer el rosario en tiempos de posadas, especialmente que se hacía el rosario. Nos gustaba hacer el rosario y pues siempre fuimos así, pero en realidad nunca como al 100%. Y bueno, pues con el tiempo, pues cuando yo me vine aquí a los Estados Unidos, me olvidé completamente de mi religión. O sea, no iba a misa, muchos años no fui a misa, ni siquiera en tiempos especiales, en Cuaresma, la Semana Santa, todo eso. No, en realidad no viví mis costumbres como allá en México. Aquí, al llegar yo aquí a Nueva York, que es donde vivo, me alejé completamente. Y yo siempre decía que yo creía en Dios. Eso yo siempre lo he tenido en mi mente y en mi corazón. Yo decía, yo creo en Dios, yo sé que debes de ser una buena persona para que lo que tú haces te salga bien en la vida. Y sabía y sé que me debo de portar bien si me quiero ir al cielo. O sea, todas esas cosas yo las sabía, pero en realidad estuve muchísimo tiempo alejada de Dios. Y esto se los platico porque me he dado cuenta que muchos de nosotros decimos que creemos que hay un Dios independientemente de la religión que tengamos. O sea, siempre cualquier religión es adorar a un Dios y decir creo en mi Dios, ¿verdad? Pero en lo personal, la vida me ha llevado a volver a retomar lo que realmente es la religión católica. ¿Pero qué pasa cuando se presentan momentos difíciles en la vida? ¿Ahí siguen creyendo en su Dios? Les pregunto porque yo me alejé mucho más de Dios en un momento difícil, y ese momento difícil fue cuando me separé del papá de mis hijos. Como les mencioné anteriormente, desde que yo llegué aquí ya no iba a la iglesia, totalmente me alejé. Y en el momento de mi vida que yo más necesitaba a Dios, lo alejé, creyendo que Él se había olvidado de mí, que si lo que estaba yo viviendo en esos momentos estaban pasando era porque Él se había olvidado de mí. Y mucho tiempo creí así. Incluso bauticé a mis hijos, sí los bauticé, pero por la insistencia de mi mamá, que me decía, tienes que bautizar a los niños, y los bauticé, pero en realidad el bautizo de mis hijos para mí no fue más que el cumplimiento de algo que mi religión lo pedía y que mi mamá me insistió. No lo viví espiritualmente, no viví el significado de
de ese bautizo. Después, más adelante, mi mamá me insistía que los niños hicieran su primera comunión, que la confirmación. Y fue tanto su insistencia de mi mamá que un día yo ya le dije, ¿sabes qué, mami? No me insistas más. Mis hijos no los voy a mandar a hacer su primera comunión, no los voy a confirmar, porque yo no creo en la Iglesia Católica. Creo que hay un Dios y sé lo que tengo que hacer para irme al cielo, pero yo no creo en la Iglesia Católica. Y no creía simplemente por todo lo que escuchaba. Y porque pues no estaba no estaba cerca de una iglesia, pero yo me dejaba llevar por lo que decían, perdón por el ruido de fondo que son mis hijos. Entonces yo le dije eso a mi mamá, si ellos cuando crezcan y se quieran casar, porque mi mami me decía, ¿y qué va a pasar si se quieren casar? Y yo, pues cuando crezcan y si se quieren casar, pues que lo hagan, pero ya va a ser decisión de ellos. Pero yo ahorita no los voy a mandar a hacer algo que yo ni siquiera quiero, porque yo no me voy a aventar a mandar los 2 años para las clases de catecismo y luego clases de confirmación 1 año, y dije no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues no lo hicieron. Ahorita Stuart tiene 18, Steven tiene 16 y no lo han hecho. Yo ahora en este tiempo les puedo decir que me arrepiento mucho, sí, me arrepiento, porque creo que es importante que nosotros como papás les inculquemos nuestra religión a nuestros hijos y que cumplamos con lo que nuestra religión nos pide. Porque ahora yo que me he acercado más a la iglesia y que siento que conozco más de Dios, me doy cuenta del gran error que cometí. Hace como 2 años y medio me tocó pasar una nueva prueba en mi vida, un momento difícil. Y justamente ahí nosotros los seres humanos, los que creemos que hay un Dios, a veces en los momentos difíciles es cuando buscamos a Dios, cuando le pedimos que nos ayude, y a veces pensamos que porque Él no nos resuelve nuestra situación o no salen las cosas como nosotros quisiéramos, empezamos a creer que Dios no existe, que fue lo que me pasó cuando estaba con la separación del papá de mis hijos. Pero esta vez fue diferente, porque hace 2 años y medio que volví a pasar por una situación difícil con mis hijos. Tuve unas personas muy buenas que creo ahora que Dios puso en mi camino y que me llevaron y que me ayudaron y me guiaron a acercarme a Dios. Y eso cambió mi vida. Eso, el yo acercarme a Dios y conocerlo a Él y saber cómo hablar con Dios, me ha ayudado mucho. Siento que mi vida mejoró. El problema que estaba pasando en esos momentos no se arregló de la noche a la mañana, tardó tiempo, pero en esos momentos, mientras yo veía que la situación no mejoraba o de repente veía que estaba mejorando y después como todo volvía a caer, yo nunca perdí la fe y mi conexión con Dios. Yo siempre dije, yo te creo, Señor, yo creo en ti y yo sé que esto se va a arreglar. Y tardó un tiempo, pero las cosas se arreglaron y mi vida cambió. Ahora puedo decir que gracias a Dios, gracias a mi fe y gracias a que aprendí a comunicarme con Dios,
mi vida cambió. Lo único que quiero con esto que les estoy contando es que todos debemos de aprender a escuchar a nuestro Dios, a comunicarnos con Él y aprender a que las cosas no se van a resolver solamente porque le pidamos a nuestro Dios de la noche a la mañana. Él sabe el tiempo y Él sabe cuándo todo se va a arreglar. Y me vino a la mente esto de platicar con ustedes porque por todo lo que, como dije en un principio, estamos viviendo con esto de la pandemia. Porque veo ahora más que otras veces, veo mucha gente publicando cosas de Dios. Veo mucha gente que hace comentarios de que creen en Dios, de que le están pidiendo a Dios. Y eso es bonito, pero pues también debemos de recordar que no nada más es en los momentos difíciles que nos debemos de acordar de nuestro Dios, sino en todo momento. Es momento de alimentarnos espiritualmente, de reflexionar cómo hemos estado viviendo nuestras vidas. Y también algo que quiero platicar con ustedes es que nos quitemos esas ideas de que, ¿cómo les explico? Por ejemplo, como yo les dije, hace años atrás, cuando yo estaba muy rehusante y decía que no creía en la Iglesia Católica, yo juzgaba a la Iglesia Católica por las personas que yo pensaba que son hipócritas, que van a la iglesia y que hacen aquí en su vida cosas que no sé, yo prácticamente juzgaba a la iglesia por las acciones de la gente. Y hoy me doy cuenta que yo no tengo que estar en la iglesia o tengo que creer en mi Dios por lo que otras gentes hagan, no. O sea, cada persona es única. Si yo hoy he decidido acercarme a Dios y he decidido ir a la iglesia todos los domingos o así, yo tengo que ir y enfocarme en lo que yo voy a yo alimentarme espiritualmente, a yo platicar con mi Dios, sin importarme si la de al lado, si fulanita, si sutanito, cómo se están comportando, cómo vienen vestidos, que si aquí en la iglesia están y afuera en su vida normal son otras personas. Eso es lo que a mí menos me debe de interesar. A mí me debe de preocupar yo en todo momento, yo mi comunicación con Dios. Y dejemos de pensar en qué hacen los demás. Ahora que me he acercado a la iglesia, también me doy cuenta de muchas cosas en las que yo estaba equivocada anteriormente. Yo ahora estoy participando como asistente con los niños del catecismo y sinceramente la mayoría de los niños viene al catecismo porque sus papás lo mandan. Una vez hice esa pregunta a los niños y solamente 2 niños era porque les gustaba venir a las clases de catecismo, pero todos los demás venían obligados por sus papás. Y entonces yo digo, pues sí, eso es cosa de nosotros como padres, pero también yo entiendo que es una etapa donde los niños, bueno, yo al menos estoy con los niños de edad entre 13 y 15 años y pues ya son como unos jovencitos, están entrando a la adolescencia y yo también entiendo que la manera de ellos pues de ver la religión o las cosas de Dios es diferente porque están en un proceso de cambio y por eso es que como dicen, ay, me siento obligado, ¿verdad? O sea, eso es entendible, pero también está en nosotros los papás que los animemos, ¿verdad? Y bueno, y una vez en una clase estábamos dando unas cajitas donde les pedíamos que los llenaran de centavos y todo para una donación. Y entonces escuché a uno de los niños decir,
ay, ¿por qué la iglesia siempre pide dinero y dinero? Y cuando yo escuché al niño decir eso, yo me acordé de mí misma, porque yo también pensé eso hace años, yo también decía lo mismo. Y, y no porque mis papás me lo dijeran, sino que yo sentía que, ay, o sea, fue en esos momentos donde yo mi, mis pensamientos era que la iglesia no eh, era verdadera, que era mucha hipocresía y todo eso. Entonces, yo les dije a todos, la iglesia no es que pida mucho dinero. Lo que pasa es que la iglesia necesita el dinero para todos los servicios que nos da a nosotros, a la comunidad, a los que asistimos a la iglesia. Le digo, ¿cómo? Porque la iglesia tiene que pagar los biles de lo que es la iglesia. Y, por ejemplo, en la iglesia donde yo voy también tienen un edificio aparte que es para servicios de la comunidad. Tiene que pagar esos biles, tienen muchos gastos. Ahora que yo estoy dentro de la iglesia me doy cuenta de los gastos tan grandes que una iglesia conlleva. Entonces, nosotros los que estamos ahí y la comunidad entera somos los que nos tenemos que encargar de mantener nuestra iglesia, si no, entonces ¿quién? Y le expliqué a todos los niños que estaban ahí, que era eso, que en realidad la iglesia tenía muchos gastos, y les expliqué todo lo que hacíamos. Les dije, miren, aquí se dan clases de inglés, se dan clases de zumba, se dan clases de programas para la iglesia, de los grupos de la iglesia, toda la calefacción, la electricidad, o sea, muchas cosas. Y entonces como que noté que ya los niños como que entendieron, pero esa es una parte que nosotros como papás vamos a saberlo cuando atendemos a la iglesia, cuando nos involucramos dentro de la iglesia, porque si no, entonces nunca vamos a saber. Tal vez también hay papás que piensen eso, que la iglesia pide mucho dinero, pero en realidad lo pide porque lo necesita. Y mientras veamos que nuestro párroco esté haciendo algo por la comunidad, claro que está bien. En conclusión, y mi punto de vista es que es importante que uno como padre y madre de familia les inculque a nuestros hijos nuestra religión, pero que sea practicante. Porque no es lo mismo decirles a los hijos, oh, somos católicos y los católicos hacen esto y esto, pero no practicarlo. Yo sé que es bien difícil ser un católico, en mi caso, practicante, pero hay que esforzarnos, porque de verdad que cuando tú eres practicante y crees en tu Dios y haces lo que tu religión dice, vas a ver las maravillas que Dios hace por uno. Y en realidad a mí todavía me falta muchísimo crecer en mi comunicación con Dios. Yo estoy apenas empezando a aprender a comunicarme con Él, aprender a ser una católica practicante. No es que ya estoy perfecta, tengo muchas fallas. Todos los seres humanos tenemos fallas y nos cuesta mucho trabajo porque el mundo nos jala a las cosas que tiene y nos hace a veces caer o nos hace olvidarnos de nuestras creencias como católicos. Y también como conclusión les puedo decir que si tú crees en Dios, las cosas van a salir bien. Y cuando no salen bien, al menos vas a tener la estabilidad emocional y la fortaleza, esa es la palabra, la fortaleza para asumir lo que se te presenta en la vida. Y bueno, pues gracias por
escucharme. Espero no los haya aburrido. Yo sé que para muchos de ustedes este tema es como que, oh my gosh, si los aburrí o si no les gustó, lo siento. Pero igual me gustaría que compartieran tal vez en los comentarios qué piensan, si creen que sí es importante que les inculquemos a los hijos una religión y que la practiquen, o simplemente para ustedes es importante tener esa comunicación con su Dios sin importar lo que la religión te pida, lo que la iglesia, templo o como tú le llames dependiendo tu religión pida. Y bueno, eso es todo por hoy. No sé si va a haber otro video porque si los aburrí, tal vez no, pero si les gustó, tal vez sí. Bueno, pues saludos a todos los seguidores de mi sister Lily. Y bueno, nos vemos. Que tengan buena noche en este caso. Bye.